Hoy te voy a mostrar una herramienta con la que vas a poder crear y gestionar múltiples cuentas de Gemini, Nano Banana o cualquier otra inteligencia artificial que desees para ti o para tus clientes, de forma tal que cada una de esas cuentas trabaja por separado, como si estuvieras usando dispositivos diferentes. Entonces, cada cuenta va a tener sus propios créditos, sus propias credenciales y no vas a tener que estar cerrando sesión, iniciando sesión para cambiar entre cuentas. Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo y puedes aprovechar esto también para ofrecerlo como un servicio, porque esta herramienta es la que usan las grandes empresas para atender miles de clientes. Entonces, te voy a estar enseñando el paso a paso y sin tantas vueltas. Dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Ahora, para hacer todo eso que les acabo de explicar, tenemos que descargar Octobrowser, que es la herramienta que las grandes empresas, agencias y yo usamos para crear múltiples cuentas. Y hoy la vas a poder usar tú también. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan descargarlo y obtener 4 días gratis con el cupón ELDRIN4. Ok, entonces ustedes descarguen la herramienta, regístrense y coloquen el cupón. También por la campaña Año Nuevo hasta el 31 de diciembre podrás obtener hasta 40% de descuento en suscripciones y 60% de descuento en proxies. Es una oportunidad que vale la pena aprovechar. Entonces considéralo y ahora sí vamos al paso a paso. Luego que descargue la aplicación e inicie sesión ya podemos comenzar a crear y gestionar nuestras cuentas. Y para eso tenemos que crear un perfil. Les cuento, cada perfil que nosotros creemos acá es como si estuviéramos usando un dispositivo diferente. Cada perfil va a tener una huella digital diferente, o sea, cookies diferentes, va a tener en tal caso proxies diferentes, también va a tener un sistema operativo diferente. Todo eso lo vamos a configurar ahora, ¿ok? Entonces, para eso, miren, tenemos que ir acá en donde dice crear perfil, vamos a clicar allí y nos va a pedir el nombre del perfil. Entonces vamos a decir que yo tengo la cuenta de Gemini de un cliente. Entonces yo voy a colocar acá cliente Gemini 1. ¿Ok? Acá en descripción nosotros podemos colocar el nombre del cliente. Por ejemplo, cliente Laura. Allí mi equipo de trabajo cuando ingresa a Octobrowser va a saber que esta es la cliente Laura. Entonces eso me ayuda a organizar muchísimas las cosas acá. Ustedes pueden seleccionar un proxy. Ahora, acá en etiquetas podemos colocar, por ejemplo, Gemini. Entonces colocamos la etiqueta Gemini y acá en página de inicio y marcadores podemos colocar la página de inicio. Cuando nosotros iniciamos este perfil yo quiero que vaya directamente a la página de Gemini. Entonces lo configuramos acá, ustedes pueden colocar marcadores si tienen, almacenamiento, configuración adicional, ustedes colocan allí lo que ustedes deseen. Acá en huella digital podemos elegir el sistema operativo, entonces yo voy a dejar por ejemplo que sea en Mac. Ustedes también pueden elegir que sea en Android si desean. Pueden elegir el idioma del IP, todo eso yo lo voy a dejar tal cual como está, pero si ustedes quieren personalizarlo lo pueden hacer. Acá en cookies, ustedes pueden, en tal caso, si tienen las cookies de alguna cuenta, la pueden colocar acá. Si no, ustedes lo pueden dejar así tal cual como está. En esta parte de seguridad, ustedes pueden colocar una contraseña. Vamos a decir que ustedes tienen un equipo de trabajo y ustedes quieren que una persona de ese equipo de trabajo solamente cuide de la cuenta de la cliente Laura. Entonces, ustedes van a colocarle una contraseña y esa contraseña se la van a pasar a la persona de su equipo de trabajo que ustedes quieren que use esa cuenta. Los demás no tendrán acceso. Entonces, esa es una forma muy buena de gestionar las cuentas aquí en Octobrowser. ¿Ok? Acá en extensiones, ustedes pueden agregar extensiones de navegador si ustedes lo desean. Luego que ustedes configuren todo su perfil, ustedes pueden clicar en el botón de crear perfil. ¿Ok? Entonces, clicamos allí y podemos ver que, miren, ya se creó nuestro primer perfil. Ahora, también tenemos acá la opción de perfil rápido. Este perfil va a ser creado de forma automática y sin ninguna personalización. Entonces, si yo clico acá, ustedes pueden ver que creó otro perfil. Ahora, ¿cómo yo sé que funciona Eldrin? Miren, vamos a abrir, por ejemplo, el perfil que acabamos de crear y vamos a abrir este otro perfil. Vamos a esperar acá que abra el navegador. Voy a colocarlo así. Ok, vean que abrió directamente para Gemini. Y este de acá, si yo lo inicio, vamos a ver qué pasa. Miren, él abrió otro navegador, pero lo abrió prácticamente en Google, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar el enlace de Nano Banana para ir a Nano Banana y como pueden ver, si yo inicio sesión acá, ya yo puedo comenzar a crear imágenes con Nano Banana. Entonces ya yo tengo dos perfiles abiertos, uno de Gemini y el otro de Nano Banana. ¿Ok? Yo puedo iniciar sesión acá con mi cuenta o con la cuenta de mis clientes y tenerlo de manera organizada. Ustedes pueden ver que prácticamente estos son perfiles separados y ninguno de ellos se vincula entre sí. También, por ejemplo, si ustedes quieren crear varias cuentas de una vez, pueden clicar, por ejemplo, acá en plantillas. Luego de eso, clican en crear plantilla. Acá van a colocar, por ejemplo, cuentas
de Gemini o de la IA que ustedes deseen, puede ser de redes sociales, de lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces yo voy a colocar acá Gemini. Acá seleccionan el proxy. El proxy es más que todo para seleccionar la localidad de la cuenta de ese perfil, ¿ok? Puede ser de Estados Unidos, de cualquier otro país. Acá en etiquetas vamos a seleccionar Gemini. Colocamos el inicio que sea de Gemini, ¿ok? La pestaña de inicio. Y luego de eso, si ustedes quieren configurar lo demás, lo configuran. Yo lo voy a dejar tal cual como está. Clican en crear plantilla. Luego de eso, que nosotros ya lo tenemos creado, podemos ver acá. Vamos de nuevo a perfiles. Acá en perfiles clicamos en estos 3 puntos. Que clicamos en creación masiva. Y acá en esta parte tenemos que seleccionar lo que dice cuenta de Gemini o la cuenta con el nombre que ustedes le colocaron. ¿Ok? Luego de eso vamos a seleccionar la cantidad de perfiles que queremos que se creen. Entonces si yo por ejemplo quiero que se creen 3 perfiles, yo voy a clicar acá en donde dice agregar perfiles. ¿Ok? Vean, aquí agrego 3 y luego de eso tenemos que clicar en el botón de aquí abajo, en el botón que dice crear perfiles. Cuando yo haga eso, ustedes pueden ver que creó varios perfiles acá de una vez y todos van a abrir directamente a la dirección que yo coloqué, que va a ser Gemini. Entonces vean, yo voy a iniciar los navegadores acá. Como podemos ver, está abriendo los navegadores directamente para la inteligencia artificial de Gemini. ¿Ok? Yo puedo iniciar sesión con las cuentas de mis clientes o en tal caso mis cuentas personales y tener todo de manera organizada, ¿ok? Para crear varios proyectos. Esto me ayuda a que yo pueda multiplicar mis ingresos y obviamente me ayuda a ahorrarme muchísimo tiempo porque ustedes saben que, por ejemplo, para crear videos con inteligencia artificial tiene que ser una cuenta por vez. Entonces, no puedo tener en mi computadora personal varias cuentas en el mismo navegador. A cambio, con Octobrowser puedo abrir varios navegadores prácticamente con las cuentas organizadas. Entonces, de esta forma yo puedo trabajar muchísimo más rápido y puedo atender más clientes. Ya no necesito estar cerrando sesión, iniciando sesión para en tal caso usar las cuentas. ¿Ok? Entonces, bueno, aprovechen la oportunidad para multiplicar sus ingresos y también para atender más clientes. Como pudieron ver, Octobrowser es muy útil. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que obtengas 4 días gratis y puedas probarlo tú mismo. También hasta el 31 de diciembre puedes obtener hasta 40% de descuento en suscripciones y 60% de descuento en proxies. Es una oportunidad que vale la pena, entonces aprovecha. Y bueno, para quien no me conoce, yo soy Eldrin Lobo y aquí en mi canal les enseño a usar la inteligencia artificial y herramientas útiles para que puedan generar ingresos y destacar en el mercado. Si te interesan estos temas, entonces suscríbete a mi canal. Si no le has dado me gusta a este video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con todo y hasta la próxima. Muchos éxitos.